porque si no después se pierde la información. Ahora sí, vamos a telón completo. Ya, ahora sí. ¿Cierto? Entonces, dijimos que la cintura pélvica es un verdadero anillo. Ahora, ¿por qué se caracteriza este anillo? No parece un anillo, pero es un anillo. Se caracteriza porque está formado por una zona sacra, que es un verdadero fulcro, lo que significa que es aquí donde se produce el pívot de muchas fuerzas. El pívot es transmisión y resalte, es cuando salta la transmisión hacia otros lados, ¿cierto? Fluye de manera tal que nosotros encontramos toda la fuerza que viene del tren superior, transmitido por la zona lumbar, cae hacia esta zona de fulcro, una zona de pívot, que es el sacro, y se transmite hacia las alas ilíacas, ¿ya? Transmisión que se hace a través de fuerzas como las trabéculas, ¿recuerdan? Y esta transmisión no queda solo aquí, sino que va a través de este anillo, ¿cierto? Y confluyen primero a la parte media, que es la zona de sínfisis púbicas, y también va, ¿cierto?, hacia abajo. Ahora, cuando parte de la fuerza va hacia la sínfisis y parte de la fuerza va hacia la articulación, ¿cierto?, de la cadera, ¿ya? Entonces, la cintura pélvica en sí misma es una zona que, aunque no se moviliza mucho, ¿cierto?, sí es una zona cuya función principal es la distribución de las fuerzas, y no solamente de las fuerzas que son descendentes, ¿cierto?, que son las fuerzas que vienen de la parte superior, sino que fuerzas ascendentes, ¿ya? Es decir, todo lo que venga de las extremidades inferiores, desde los pies, ¿ya? La relación que exista de estas fuerzas que lleguen desde abajo, ¿cierto?, van a tener siempre un camino que va a ir hacia arriba, hacia la zona del ilíaco, y otro camino que va a ir hacia la zona de sínfisis púbica. Finalmente va a tener una inserción, ¿cierto? O una alimentación en la zona de fulcro, y lo que hace finalmente es la distribución de estas fuerzas, generando la normalidad y el equilibrio, tanto de las fuerzas superiores como de las fuerzas inferiores, ¿ya? Eso es la normalidad. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo lo realiza? Porque esta es la estructura, esto es a través de trabéculas, esto es lo que quiere hacer, pero no lo puede hacer si es que no tiene elementos faciales que lo ayuden a realizarlo, ¿ya? Entonces, como estructura tenemos toda la zona lumbar baja, la zona de la pelvis, ¿cierto? La zona ilíaca, la zona de sacro, la sínfisis púbica, que aquí toma mucha importancia, ¿cierto? La articulación coxofemoral, ¿cierto? Derecha e izquierda, que nos van a dar las zonas de contención, de transmisión y de equilibrio de estas fuerzas, ¿ya? Ahora, debido y producto también, como lo comentábamos anteriormente, de que esta, vamos a ponerla acá abajo, ¿cierto? Que esta articulación, ¿cierto?, tiene relación con la columna y se produce aquí en la zona lumbar baja la caída de la línea de gravedad inmediatamente por delante de L4. Una de las funciones principales entonces es el equilibrio de la caída de la fuerza de gravedad en la zona del cuerpo, específicamente dando a cierto un equilibrio postural a la caída de la fuerza. Cuando la caída de la fuerza se altera, ¿cierto?, inmediatamente esta articulación va a sufrir alteraciones, ¿ya? Entonces, cuando no es capaz de estabilizar el centro de gravedad, nos vamos a encontrar incluso con un aumento de la curva lumbar por alteración de los movimientos del sacro con respecto a los ilion, ¿ya? Otro de las objetivos, dice, es favorecer las posiciones estáticas. ¿Qué significa esto? Que
a través, ¿cierto?, de los ligamentos y a través de la musculatura de esta zona, musculatura externa e interna, no nos vamos a meter en la interna, ¿cierto?, pero tener claro que también la parte interna, ¿cierto?, es capaz de tensarse de manera tal que mantiene las posiciones mientras se producen los movimientos en la parte superior, ¿cierto?, que puede ser la zona de tronco, o en la parte inferior, que puede ser una extremidad o ambas extremidades. Por lo tanto, si no se produce esta zona de estabilidad medial, ¿cierto? Se hace imposible o empieza a disfuncionar cualquiera de las zonas de movimiento, las zonas de tronco por superior o las zonas de las extremidades inferiores por la parte baja. Entonces, que se mantenga la zona sacroiliaca sana implica, ¿cierto?, que yo no voy a tener alteraciones de marcha ni voy a tener alteraciones de movimiento a nivel lumbar. Por lo tanto, cuando ésta se altera, puedo producir cualquiera de las dos posibilidades de alteración o de disfunción, ¿ya? Y lo que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Es un transmisor, un equilibrador, ay, no me acuerdo de la palabra, es un mediador, ¿cierto? De las fuerzas, impulsos, transmisiones que se producen de cefálico caudal y de caudo craneal, ¿ya? Es aquí donde se hace el análisis de esto y finalmente se logra, en el fondo, llevarlas a zona cero. Esta es una zona cero, es decir, no hay fuerzas que suben, no hay fuerzas que bajan, sino que se equilibran de manera tal que quedan en cero, ¿ya? Es importante verificar acá, existen unos ligamentitos que van de la transversa al ilíaco, aquí, de la transversa del E5 y de la transversa del E4. El que está más arriba es un poco más oblicuo y el que está más abajo es un poco más recto. Lo mismo tenemos por el otro lado, ¿cierto? Ligamento iliolumbar del E5 y el oblicuo y recto, ¿cierto? ¿Por qué es importante estos ligamentos? Porque en realidad este es el tejido facial de transmisión más importante local de la zona. Es a través de esto que son como las riendas, ¿se dan cuenta? Son como las riendas de la zona sacroiliaca. Son pequeñitos, pero cualquier alteración en estos van a producir alteración en todo el equilibrio y no se va a lograr la fuerza cero o la zona cero. ¿Qué otros ligamentos importantes tenemos? Tenemos unos acá que no son tantos, ¿cierto? Que son los ligamentos sacroiliacos anteriores, que se van por ambos lados, y también los tenemos por posterior, pero por posterior están más reforzados que por anterior, ¿ya? Mientras acá tenemos una sola línea, abajo tenemos varias. Tenemos ligamentos sacrociático y sacroisquiático, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un sacroisquiático grande que van a dar hacia la zona, no lo voy a dibujar porque no se puede dibujar mucho acá, pero sacro es uno así, ¿cierto? Y el otro lo va cruzando. ¿Recuerdan? Tenemos los ligamentos sacrociático y sacroisquiático. Ligamentos que finalmente, aparte de generar la transmisión de la información, generar que se maneje aquí la zona cero, el equilibrio, ¿cierto? También generan, ¿cierto?, la estabilidad de la zona. ¿Por qué? Porque son las únicas estructuras estabilizantes, mientras la musculatura se dedican a producir el movimiento asociado o hacia el tronco o hacia las extremidades inferiores, ¿ya? La única musculatura que ayuda a la estabilización es la musculatura transversa. Entre los músculos transversos tenemos glúteo, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y piriforme. Piriforme como los más grandes, y también tenemos obturadores, obturador interno, géminos, ¿ya? Todos estos músculos transversos, ¿cierto? Los más grandes, los que tienen mayor capacidad de estabilización de todos estos es el piriforme.
Por eso que es muy fácil que se genere, ¿cierto?, este piriforme asociado a problemáticas sacroiliacas. El piriforme es el único músculo de todos que es tónico. En cambio, los glúteos, obturadores y géminos son músculos básicos, es decir, que van a tender a debilitarse fácilmente cuando existe alguna disfunción en otro lado. Por lo tanto, no nos van a permitir mantener la estabilidad. Entonces, piriforme, ¿quién es el que disfunciona aquí con mayor, cierto, posibilidad? Vamos a ponerlo acá arriba, con una P grande, piriforme, no voy a tratar de, piriforme, piri, vamos a ponerle piri porque si no, piri, ¿cierto? Que es el piriforme. Ahora, biomecánicamente, esta cintura pélvica se comporta como 3 barras de transmisión, una central y 2 laterales. Estas barritas de transmisión, ¿ya?, tienen articulaciones, y en este caso tenemos la articulación sacroiliaca de un lado, la articulación sacroiliaca del otro, que está, ¿cierto?, en este caso evidenciado por estos puntitos, y finalmente el puntito rosado que corresponde a la sínfisis púbica. Estas articulaciones no se hacen cargo de los movimientos osteokinemáticos. Ninguna de estas 3 articulaciones, de hecho, hasta hace un tiempo atrás, cuando yo salí de la universidad, es decir, si estoy viva no fue hace tanto rato, ¿cierto? Decían nuestros profesores que la cintura pélvica no se movía, no tenía ningún movimiento asociado, ¿ya? Claro, osteokinemáticamente no hay ningún movimiento descrito propiamente tal. No rotan, no hacen supinación, no hacen pronación, no hacen flexión, no hacen extensión, pero acompañan a todos los movimientos osteokinemáticos a través de pequeños movimientos artrokinemáticos. Artrokinemáticos, ¿cierto? Es decir, movimientos chiquititos de la articulación. Finalmente, ya sabemos que cuando un movimiento artrokinemático se altera, va a generar alteración de toda la dinámica biomecánica de ese cuadrante, que en este caso, ¿cierto?, puede ser cuadrante superior y o cuadrante inferior, o todos los anteriores, ¿cierto? ¿Por qué? Por todo lo que conversábamos anteriormente, zona de estabilización, zona punto cero, donde las fuerzas se absorben en sí mismas, se transmiten, ¿cierto? Y generan el equilibrio final del estatismo cuando el resto están en dinamismo. Entonces, estas articulaciones generan la transmisión del movimiento a través de estas 3 barras, ¿cierto? Pero los pequeños movimientos que producen cuando se alteran y no son al unísono, generan, por ejemplo, un movimiento, una alteración grave de un movimiento osteokinemático que va asociado a un grupo muscular, ¿ya? Entonces, la cintura pélvica, como ustedes pueden observar en esta foto que está aquí, que fue sacada de Kapanji, ¿cierto? Es un verdadero centro de transmisión y generación de equilibrio a través de este fulcro o la zona sacra. Y que se ayuda finalmente por puntos articulares acá, ¿cierto?, donde se produce la transmisión, no solamente, ¿cierto?, del movimiento, sino que, como vimos anteriormente, también de movimientos artrokinemáticos que vamos a ver un poquito más adelante, que son muy importantes. Este fulcro o esta zona, ¿cierto?, que hace de mediador de los movimientos, lamentablemente está muy inestable en esta zona. ¿Por qué? Porque lo único que lo estabiliza hacia posterior en su posición son los ligamentos sacrociáticos posteriores más que los sacroiliacos posteriores más que los sacroiliacos anteriores. Por eso que los sacroiliacos posteriores son mucho más profundos, son mucho más densos y tienen como 3 capas, ¿ya? En cambio, los sacroiliacos anteriores tienen solamente una capa porque no son los encargados de resistir, ¿cierto?, y mantener el sacro en su posición, que siempre va a tender a irse
hacia donde se encuentra o donde cae la línea de gravedad, ¿cierto? Que no todos sabemos que es hacia adelante. Bien, entonces, cuando se produce alguna alteración sacroiliaca, la que va a sufrir también alteraciones, ¿cierto?, de movimiento articular va a ser el pubis, ¿ok? No está de más contarles, por ejemplo, que la zona de inserción hacia abajo de los músculos aductores es pubiana, ¿cierto? Y hacia arriba tenemos los músculos abdominales, el transverso abdominal, ¿cierto? Y el recto abdominal. En la zona de la sacroiliaca tenemos hacia allá piriforme, como uno de los más importantes, ¿cierto? Glúteo mayor también que disfunciona y el resto de los obturadores. ¿Por qué es importante? Porque cualquier alteración que se produzca en estas articulaciones va a generar entonces alteración aductora, alteración de los abdominales, alteración del glúteo, alteración de piriforme. ¿Qué va a pasar con los aductores? Los aductores son músculos tónicos, por lo tanto van a tender a la contracción. En cambio, el recto abdominal es un músculo fásico, ¿cierto?, cuya tendencia principal va a ser a la debilidad. Lo que va a permitir finalmente, ¿cierto?, también, si es que se altera, que la zona glútea o el glúteo, que es un músculo fásico, se debilite y que el piriforme, que es un músculo tónico, se contraiga. Cuando tengo alguna alteración, porque la zona sacroiliaca perdió su movimiento, se quedó atrapada, se va a transmitir hacia la zona pubiana, lo que va a generar, ¿cierto? Si se queda atrapada en torsión anterior o en torsión posterior, alteración de los músculos que estamos hablando en este minuto, ¿ya? Por lo tanto, vemos que, ¿cierto?, tiene harto que decir con respecto a la alteración cuando no se queda en su posición. ¿Qué otra cosa importante? Y esto ya lo vimos, ¿cierto? Es solo para reforzarlo y de manera de síntesis. La forma en que esté el sacro posicionado va a generar un aumento o disminución de la estabilidad de la zona de la columna. Entre más horizontal se encuentre, es una columna menos rígida y más inestable, pero más móvil. Y entre más vertical se encuentre este sacro, nos vamos a encontrar con una columna lumbar, dorsal, mucho más rígida, pero mucho más estable, pero menos móvil, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que aprender a jugar con estas diferentes cosas que van a ir sucediendo para poder encontrar, ¿cierto?, los ejercicios que sean específicos para un paciente, que no generalmente no es lo mismo que cuando tengo otro tipo de paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un aumento de las curvas con un sacro muy horizontalizado, mi objetivo es estabilizar. Por lo tanto, no puedo, ¿para qué voy a empezar con ejercicios de flexibilización si ese no es su problema? Su problema es que no es capaz de mantener una buena posición porque es demasiado inestable, se mueve mucho. En cambio, en un paciente que tenga, ¿cierto?, la otra condición con un sacro muy verticalizado, yo sé que las curvas van a estar aplanadas, por lo tanto esta curva es muy rígida. ¿Qué tengo que hacer? Antes de estabilizar, mi objetivo principal es flexibilizar esta curva. ¿Por qué? Porque si no se mueve, al producirse rigideces, los músculos tónicos van a tender a contraerse, a cerrar espacios y van a producir procesos compresivos importantes, ¿ya? Cada uno de los dos de diferente forma, tanto cuando es muy flexible como cuando no lo es, generan una actividad de la musculatura tónica que es anormal. Y la musculatura tónica siempre va a tender a cerrar espacios. Por lo tanto, voy a tenerle las dos problemáticas asociadas a compresión, que puede ser compresión de raíces, compresión de nervios, compresiones vasculares, que finalmente
van a generar disfunción o hacia el tronco, ¿cierto? O hacia la zona glútea y transmitirse hacia las extremidades inferiores. Entonces, tenemos acá los ligamentos, ¿cierto? Tenemos por posterior los ilios sacros, muy densos, muy importantes, muy fuertes para mantener el sacro en su posición, ¿cierto? Tenemos los ligamentos iliolumbar superior, iliolumbar inferior, el iliolumbar superior, que es este, que va del L4, es más oblicuo, mientras que el otro es más recto. ¿Cierto? Tenemos aquí los ligamentos iliolumbares dorsales, que generan una verdadera capa de apoyo facial, ¿cierto? Para evitar la inestabilidad de este sacro al producirse estos pequeños movimientos articulares. Ya, vamos a ver cómo disfunciona. Tenemos una vista posterior aquí y una vista anterior acá. Y ahora vamos a entrar en tierra derecha. ¿Ya? Entonces, si ustedes pudiesen imaginar y no estuviera estas figuras en plano, ¿cierto? Podríamos nosotros pensar, si tenemos una vista posterior, ¿cierto? Que estos ligamentos, con respecto a las transversas, ¿cierto? Las transversas se encuentran un poquito más anterior de los ligamentos, por lo tanto los ligamentos se proyectan de anterior hacia posterior. Entonces, perdón, se proyectan de anterior hacia posterior, ahí sí, de posterior hacia anterior, todo de nuevo, de posterior hacia anterior, creo que lo dije al revés, no me acuerdo, de posterior hacia anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque las transversas van a estar siempre un poquito más arriba, un poquito más a posterior que la cresta ilíaca. Entonces, la proyección es de posterior hacia anterior, el de arriba más oblicuo, el de arriba un poquito más recto. ¿Qué sucede o qué sucedería, por ejemplo, si nosotros producimos una torsión posterior? La torsión en sí misma, entonces, no es un movimiento osteokinemático, es un movimiento artrokinemático que no es normal del ilíaco sobre el sacro. Lo normal es que los ilíacos, ¿cierto?, vayan en anteversión o en retroversión, ¿ya? Pero que cada uno ande por su lado, eso no ocurre normalmente, al menos que sea en proceso de marcha, y es un movimiento, ¿cierto?, que fluye y que donde el ilíaco vuelve a su posición inicial. En cambio, la torsión es que se quedó, en este caso, en torsión posterior, ¿ya? Lo vamos a mirar por posterior. Cuando yo tengo una torsión posterior, el ilíaco va a tender a irse más atrás aún, ¿ya? ¿Qué va a generar esto? Va a generar, ¿cierto? Como las vértebras, las transversas ya están más posterior que el ilíaco, miren lo que estoy diciendo, van a generar que los ligamentos, en vez de tensarse, pierdan tensión, es decir, queden floppy, así, ¿ya? Pierden tensión, ¿ya? Es decir, no quedan tensos. Esto va a producir que las vértebras L5, ¿cierto? Y L4, esta que está acá, ¿cierto? L5 y L4, L5 y L4, ¿cierto? Roten, pero rotan porque los ligamentos perdieron la tensión que las mantenían en su posición. Entonces van a rotar, el cuerpo hace esto, ¿ya? El cuerpo de L4 y el cuerpo de L5. Lo que va a hacer que la transversa del mismo lado de la torsión posterior se vaya más atrás. Y lo mismo ocurra con la transversa de L4, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con una torsión posterior del ilíaco, en este caso es ilíaco derecho. Vamos a encontrarnos con transversas del lado derecho a posterior.
de L5 y de L4. Generalmente más de L5 que de L4, porque como esta es más larga, a veces no disfunciona tanto como disfunciona L5. ¿Qué pasa al otro lado? Si los cuerpos tienden a irse en rotación, los ligamentos primero, los ligamentos epiespinosos van a entrar en tensión, ¿cierto? Se va a producir que los ligamentos del lado contrario, no los quiero dibujar porque después quiero mostrarles qué sucede con la torsión anterior. Los ligamentos del lado contrario se van a tensar. Estos de este lado van a entrar en tensión máxima, tanto de L5 como de L4, ¿ya? Generando inmediatamente mucho dolor, mucho más dolor en el lado contrario de la torsión que en el mismo lado. Entonces, si esto se mantiene en el tiempo, va a doler el lado contralateral de la transversa de L5 y L4 que van a irse hacia anterior, pero voy a tener una transversa pegada en posición posterior. Por lo tanto, si yo palpo la transversa del mismo lado, me va a doler. Y si palpo el espacio del lado contrario, también me va a doler, pero me va a doler el espacio ligamentoso, no la transversa. ¿Ok? Y esto es en torsión posterior. ¿Qué sucede en torsión anterior? Vamos a ir a la torsión anterior. Ay, ¿por qué se salió? Bien. Borrador y vamos a ir aquí. Ya. Lápiz, pluma. Bien. ¿Qué pasa en la torsión anterior? Torsión anterior. Bien. Ok. Cuando tengo una torsión anterior, se va a producir todo lo contrario. ¿Ya? Voy a tratar, a ver si puedo. Ahí sí, muy bien, estoy experta, ¿vieron? Ya, pluma. Torsión anterior ahora, torsión anterior. Pluma. Bien. Ahora sí, torsión anterior. Ya vimos todo lo que sucedía en la torsión posterior a nivel de los iliolumbares. Obviamente va a generar alteración sacra con una tensión de los ligamentos, ¿cierto? La torsión posterior con respecto a la zona de la torsión posterior del mismo lado más que en el otro lado, ¿ya? ¿Qué pasa en la torsión anterior? En la torsión anterior, este mismo ilíaco del lado derecho se va hacia anterior, pero no es que se rote, sino que se queda pegado en esta posición, ¿ya? No sale de esta posición. Esto va a generar una mayor tensión, ahora sí, de los ligamentos del mismo lado, ¿ya? El cuerpo de las vértebras va a tender a rotar al lado contrario. El ligamento interespinoso se va a tensar, ¿cierto? Y la espinosa va a ir al lado contrario de la rotación del cuerpo, es decir, hacia el lado de la torsión anterior. Y los ligamentos del lado contrario se distienden, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, se va a producir una gran tensión, se fue hacia anterior, se va a llevar
¿cómo se llama? Las transversas hacia anterior, se van a tensar mucho los ligamentos del mismo lado, las transversas van a quedar en rotación posterior de las vértebras, es decir, las transversas se van a ir hacia posterior y los ligamentos del mismo lado se van a ver distendidos, no relajados, pero sí distendidos. ¿De qué se queja el paciente entonces en una torsión anterior? Las transversas de L4 y L5, ¿cierto? Van a estar proyectadas a posterior del lado contrario. Por lo tanto, al tocarlas, van a ser dolorosas L5 y L4. Sin embargo, la zona de ligamento, que es toda esta zona, debería referir muy poco dolor. Sin embargo, al mismo lado, la zona de los ligamentos va a generar mucho dolor, ¿cierto? Mientras que sobre la transversa va a generar menos dolor. Mucha tensión a nivel de los ligamentos ilíacos posteriores, en este caso, ¿cierto? Del mismo lado de la torsión anterior. ¿Bien? A veces cuesta entender un poquito esto, ¿cierto? Pero la idea es que entiendan cómo funcionan o disfuncionan para cuando lo vayamos a evaluar, entendamos por qué duele un lado, por qué duele el otro o por qué está descrito de tal o de cual manera. ¿Ya? Entonces, los movimientos normales del sacro son nutación y contranutación. Esta es nutación, ¿cierto? Cuando se va hacia adelante. Y la contranutación es cuando se va hacia atrás. Es decir, esta flechita la tiramos hacia atrás, ¿ya? Cuando se produce normalmente la nutación del sacro, es decir, el sacro se flecta, se va a la flexión, los ilíacos primero tienden a seguirlo y luego se van a ir hacia atrás, ¿ya? Pero esto hacia atrás, entre comillas, también produce una apertura del ilíaco, ¿ya? Los ilíacos entonces tienden a abrirse cuando hay nutación y tienden a cerrarse cuando hay contranutación, ¿ya? La cantidad de movimiento que se desplazan, ¿cierto? Son unos pequeños grados, son muy pocos milímetros, pero generan todas las alteraciones que yo les contaba anteriormente. Esto es lo normal, pero ustedes también saben que el sacro hace esto, lo vimos en biomecánica, que tiene unos ejes que le permiten inclinar. ¿Por qué? Porque así permiten una mayor libertad de movimiento en la marcha, ¿cierto? Cuando cualquiera de los elementos de sujeción no están lo suficientemente sanos, porque está inflamado, porque ocurrió una torsión mantenida, ¿cierto? Los ejes del sacro también cambian y se alteran, ¿ya? Entonces, tal vez vamos a tener un eje acá, una ala sacra que esté en nutación, es decir, mantenida hacia adelante, mientras que la otra está mantenida hacia la extensión o la contranutación. Recuerden que no usamos nutación y contranutación porque es el movimiento normal. Entonces vamos a decir que el ala del lado izquierdo está en flexión, mientras que el ala del lado derecho está en extensión. Cuando esto se inclina, el ilíaco de este lado va a producirse, ¿cierto? Se va a ir en torsión posterior, sí o sí, abriéndose. Mientras que cuando esta se va en extensión, este ilíaco va a tender a irse a una torsión anterior, ¿cierto? Y hacia un movimiento de cierre sobre sí mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto ya lo conversamos, ¿cierto? Vamos inmediatamente a qué pasa. Todo esto que vimos es articular, ¿ya? Todo esto que vimos es articular. Entonces, cuando normalmente el sacro se va hacia la flexión, los ilíacos van a tender a seguirlos, pero luego se devuelven en rotación posterior y se abren. Y esto se llama infler
o inflare, in rayita flare, ¿ya? Cuando el sacro se va en contranotación, es decir, se va en extensión hacia atrás, los ilíacos van a tender a irse con él, pero después se devuelven, ¿cierto?, en rotación anterior y tienden a cerrarse. Y eso se llama out rayita flare o flare, ¿ya? Y eso es lo normal. El problema que se suscita acá, ¿cierto? Me quedé un rato más acá para que lo pudieran entender, es cuando hay una inclinación del sacro o hay una torsión ilíaca, que es lo anormal o es la disfunción que se produce. Cuando se pega un ilíaco porque di un mal paso, porque lo sobrecargué, porque el músculo lo mantiene en su lugar, porque está en contractura tal el piriforme que lo mantiene en torsión posterior, ¿cierto? Si este ilíaco se va hacia posterior y entra en torsión, ¿cierto? El sacro de este lado, el ala sacra de este lado, va a tender a flectarse, se va a ir hacia adelante. Pero como es anormal, no es común que suceda que esté pegado, el otro lado va a tener que adaptarse y se adapta yéndose hacia posterior o hacia la extensión, ¿cierto? Generando una torsión anterior del ilíaco del otro lado con un cierre del ilíaco. Entonces nunca hablamos de torsiones posteriores puras o de torsiones anteriores puras, porque hay una relación, ¿cierto?, de transmisión de movimiento articular, de transmisión de fuerza, de transmisión de fascia entre ambas. No podemos hablar de una sin que se produzca nada en la otra. Y esto si esto se mantiene en el tiempo, nos puede generar alteraciones en la articulación púbica, ¿cierto?, generando escalones del pubis que también se mantienen porque entran, ¿cierto?, otro par de fuerzas a trabajar aquí, generando la mantención de un escalón pubiano, ¿ya? Entonces podemos empezar a disfuncionar de muchas formas y de muchas partes que se pueden ir adicionando o no. ¿Ok? Me detuve un poco más acá porque para que pudiéramos entender más la parte articular. Bien, y ahora vamos a ver la parte biomecánica muscular. Este también es un recordatorio, ya lo hemos visto, ¿cierto? Y sabemos que entre las acciones y vectores de la musculatura que altera la zona sacroiliaca, uno, la gravedad que ya vimos, ¿cierto? Que era un componente importante. Dos, los componentes articulares. Tres, los músculos, pero hay otro finalmente que tiene que ver con la conexión del sistema nervioso, ¿ya? Es decir, neuromotor. Entonces tenemos cuatro factores importantes que pueden producir alteraciones en la zona. ¿Cuáles son los músculos que mueven esta zona, que tienen relación directa? Veamos. Tenemos y dijimos los músculos abdominales. Tenemos transverso abdominal, oblicuo interno, oblicuo externo, ¿cierto? Tenemos el ilio costal, el dorsal largo, los multífidos, todos los erectores de la columna. Miren y observen acá que todo lo que está alrededor es fascia, por lo tanto todos dependen de la misma fascia, que es un proceso que es un elemento de transmisión. Si se produce una alteración en un lado, se transmite hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? El psoas por anterior, generando, ¿cierto? Ya lo conversamos, vimos lo que se producía con el psoas en la patomecánica de la zona eh, lumbar, cuadrado, lumbar, ¿cierto? Toda la fascia tóraco-lumbar como un todo, generando que esto se trabaje como un mecanismo dinámico cinético. Y obviamente, ¿cierto? No lo vamos a ver detenidamente porque ya lo vimos, ¿cierto? Los procesos de alteración de los síndromes cruzados que va asociado con los trabajos de las cadenas, de los erectores que trabajan con el diafragma, ¿se acuerdan que ya lo vimos en la zona dorsal, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto? Tener mucha claridad en qué pasa con la zona de cuadrados, los erectores a nivel paravertebral, qué está sucediendo, ¿cierto?, con la zona abdominal,
¿Qué sucede con los aductores, con el recto acá? ¿Qué sucede con glúteos y piriforme? Ya no nos olvidemos de los isquiotibiales, que no lo hemos conversado, ¿cierto? Pero tienen directa relación en la mantención de las torsiones, ¿ya? No nos olvidemos de todos estos musculitos. Bueno, aquí están algunos músculos paravertebrales, ¿cierto? Para que los recordemos hacia dónde van las fibras, pero me interesa llegar, ¿cierto? Glúteo, oblicuos. Me interesa llegar, bueno, ya conversamos de la presión intraabdominal en la parte de la columna lumbar, la patomecánica, ¿cierto? También conversamos de que cómo se producía la armonía del ritmo lumbopélvico, ¿cierto? Y me quiero quedar un ratito en el del desacomodamiento que se produce, ¿cierto? Producto del desacondicionamiento físico, es decir, cuando existe una disfunción producto de una alteración de la actividad física natural de estos músculos, ¿ya? O por desuso o por exceso de trabajo, ¿ya? Muy bien. Veamos, ¿qué sucede? Ah, aquí hay algo importante que no vimos, pero que es importante hacer énfasis. Todos los músculos que van a corregir la torsión posterior de la pelvis, es decir, que yo pudiera trabajar con ellos cuando se va en torsión posterior, son los músculos abdominales y músculos glúteos. El problema de estos músculos es que son músculos básicos. Lo bueno es que yo sé que son músculos que se debilitan. Por lo tanto, estos músculos yo los tengo que fortalecer, ¿cierto? Ahora, los que favorecen, en este caso, ¿cierto? La torsión anterior, vamos a poner torsión más que inclinación, torsión anterior de la pelvis, ¿cierto? Son los flexores de cadera. Por ejemplo, psoas ilíaco, ¿cierto? Los extensores lumbares, que son los músculos paravertebrales, ¿cierto? Y son músculos tónicos. Por lo tanto, cuando yo me proponga un plan de trabajo, lo que tengo que hacer es dos cosas. Relajar esta musculatura que ya va a estar muy tónica y lo otro que tengo que hacer es estabilizar, ¿ya? También en el relajar, y lo vamos a poner aquí chiquitito, viene el flexibilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo relajo y no flexibilizo, voy a generar también músculos que les va a costar seguir un patrón, ¿ya? Entonces, relajar, flexibilizar y estabilizar. Bien, súper. Vamos ahora sí. ¿Qué pasa cuando el ilion de cualquier lado se queda en torsión posterior? Cuando se queda en torsión posterior y hace esto, el acetábulo tiende a subir, el del mismo lado, ¿ya? Va a generar que la cabeza del fémur, ¿ya? Entre en rotación externa porque se lo va a llevar este musculito de acá, que es el músculo piriforme, que entra en espasmo. Lo que va a generar la sensación de pierna corta del mismo lado, ¿sí? La espina posterior-superior la vamos a encontrar abajo. Y la sínfisis púbica va a tener un desfase, es decir, se va a ir, en este caso, hacia arriba, produciendo un escalón pubiano superior. Y se va a producir, como yo les contaba, una rotación del mismo lado de L5, es decir, L5 se va rotada hacia el mismo lado. Duele la transversa de ese lado, pero duelen los ligamentos del lado contrario. ¿Sí? Súper. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las tensiones musculares por torsión posterior ilíaca? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Ya? Primero, al irse el ilíaco hacia posterior, muy bien, el glúteo mayor va a tender a irse hacia atrás.
Recuerden que se va a debilitar ese posterior. El bíceps femoral es un músculo tónico, así que va a entrar a ponerse en tensión el isquiotibial, ¿ya? El psoas se va a poner en tensión, va a aumentar la curva lordótica, miren lo que estoy diciendo, generando tal vez problemas también y dolores en la zona lumbar asociada. Se va a producir una tensión del recto mayor que no va a durar mucho porque es un músculo que se debilita y va a mantener todo esto una torsión posterior. ¿Ya? ¿De qué se va a quejar el paciente? ¿Qué te va a decir? Me duele la parte interna de la rodilla del mismo lado de la torsión posterior. Tengo signos y síntomas como si tuviera un síndrome de femoropatelar, es decir, una inestabilidad de la rodilla del mismo lado. Voy a sentir dolor a nivel de charnela entre 11 y 12, ¿ya? Mucho más hacia el lateral en la costilla. Y me va a dar un dolor en el hombro por tensión de los paravertebrales, ¿cierto? Y del dorsal ancho que me va a llegar al hombro del mismo lado, ¿ya? De todo eso se va a quejar el paciente. ¿Qué pasa cuando la torsión del ilion es hacia anterior? ¿Ya? Es decir, se va hacia anterior. Voy a tener la espina ilíaca, la cresta ilíaca se va hacia anterior, recién se fue hacia posterior. La espina ilíaca posterior-superior va a subir, la voy a encontrar más alta. La espina ilíaca anterior-superior va a bajar, la voy a palpar más baja, ¿cierto? Esto va a generar, ¿cierto? Una espina ilíaca posterior-superior más alejada de la línea media, es decir, se va a ir un poquito hacia afuera. ¿Se acuerdan lo que yo les contaba del infler y del outfler? Como esto se va hacia anterior, el acetábulo va a bajar, lo que va a generar una rotación interna del fémur, dando la sensación de pierna larga del mismo lado. ¿Ya? Entonces, el pubis va a producir un escalón, pero esta vez va a ser un escalón púbico en descenso, no en ascenso. Y la rotación, ¿cierto? De L5 se va a producir al lado opuesto de la torsión. Es decir, se va al lado contrario. Aquí vamos a encontrar las transversas del otro lado. ¿Dónde va a doler? Va a doler la zona de tensión de los ligamentos del mismo lado, pero va a doler la transversa del lado contrario. Eso es. Muy bien. Excelente. Sigamos. ¿Cuáles son las tensiones musculares por la torsión anterior ilíaca? ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Se fue hacia adelante. Paravertebrales muy tensos. ¿Ya? Cuadrado lumbar también. ¿Ya? El glúteo mayor va a entrar en disfunción, pero como es un músculo fásico, va a tender a debilitarse. Los isquiotibiales tienden a tensarse siempre porque son músculos tónicos, ¿cierto? Generando que se mantenga la torsión anterior. Como ustedes pueden ver, los músculos isquiotibiales tienen harto que decir en las problemáticas de torsión, ¿ya? Y en la mantención de ellas. Muy bien. Eso es. Los aductores van a tender a llevar el pubis hacia abajo, manteniendo el escalón pubiano, ¿cierto? Y los músculos, ¿cierto? El recto anterior, que está en el espina ilíaca anterior superior, el sartorio, TFL, van a tender a tensarse, todos músculos tónicos, ¿cierto? Y mantener la torsión anterior. ¿De qué se queja el paciente? Dolor en la nalga, por tensión en el glúteo, pero es por debilidad del glúteo, glúteo pequeño, glúteo fofo. Los isquiotibiales
producen mucha tensión que incluso puede llegar hasta la zona peroneo tibial y en la cara anterior de la rodilla, es decir, por externo de la rodilla el paciente se queja de dolor, en cambio la torsión posterior es por interno. Ya dijimos que acá la zona de cuadrado lumbar, ¿cierto? Era la que más se alteraba y se tensaba, por lo tanto el paciente va a hablar de dolor en la zona del vacío, ¿ya? Muy bien. Ya dijimos que la importancia a modo de síntesis de la pelvis es que genera, ¿cierto?, alteraciones de postura porque está encargada del posicionamiento. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la observación de la postura, tenemos que verla en toda su amplitud. Lo que más nos sirve es por posterior, pero no nos olvidemos que la cara anterior y la cara lateral en exploración también nos van a entregar mucha información. Aquí esto es un pequeño recordatorio de los síndromes cruzados, esto ya lo vimos, ¿cierto? Pero tienen que repasarlo para que recuerden cómo funcionan los músculos en estas alteraciones específicamente, ¿cierto? Los síndromes cruzados también los vimos el semestre pasado, así que vayan chiquillos, ¿cierto? A repasarlos, a ver qué sucede con la musculatura en cada uno de las alteraciones. Esta vez el síndrome cruzado asociado a una alteración sacroiliaca, que es una torsión, ¿ya? Y aquí tenemos las diferentes alteraciones que son las cuando se mantiene en una posición. Cuando el sacro se mantiene hacia anterior en flexión o en extensión, hablamos de que se mantiene en báscula. Cuando se inclina o se moviliza hacia un lado con respecto al otro, se inclina completo, hablamos de una traslación. Completo hacia la izquierda, completo hacia la derecha. Si se inclina la oblicuidad, es decir, el ala superior del sacro tiende hacia la flexión, mientras que la parte inferior, ¿cierto?, tiende a la extensión, hablamos de inclinación oblicua. La rotación pélvica se mantiene. Esto es cuando se mantiene completamente la postura en anteversión o retroversión, y la torsión pélvica, que es la más importante porque es la más asimétrica de todas, ¿ya? Y que genera la mayor alteración y es la que más se ve en nuestros pacientes. Bien, no nos olvidemos que los pies, las alteraciones de los pies en la zona postural tienen mucho que decir, mucho que ver, por lo tanto no tenemos que olvidarnos, ¿cierto?, que están presentes y que podrían producir, ¿cierto?, cualquier tipo de alteración de la zona. Eso es, chiquillos. Entonces, muy importante reconocer, cuando se encuentra cualquier alteración, si van hay una presentación sobre patologías lumbares y sacroiliacas, la última parte es puro sacroiliaca, ¿cierto? Y habla de la inflamación de los ligamentos. Entonces ustedes recuerden lo que conversábamos recién, ¿cierto?, de cómo los ligamentos, ¿cierto?, tienen la capacidad y tienen la función de la mantención de las estructuras en posición. Entonces, si tenemos ligamentos que no son capaces, porque están inflamados, ¿cierto?, de mantener... ¡Ay, se fue a negro! Ya, aquí estoy. Si no son capaces, ¿cierto?, de mantener el sacro en posición, los ilíacos en posición, esta alteración de este equilibrio va a generar cualquier otro tipo de alteraciones secundarias. Muy bien, chicos, esto es lo que tenía que contarles sobre cintura escapular, perdón, cintura pélvica. Hoy tengo tanto frío, estoy muerta de frío. Dudas, preguntas, algo que no les quedó claro, que lo podemos repasar, no sé. Recuerden que mañana, perdón, el jueves tenemos una retroalimentación para cada uno de los casos que les tocó para la presentación de la próxima semana. Necesito, por favor, chiquillos, que esta semana, para el día viernes 22, me den un horario en que todos o la mayoría se pueda conectar. ¿Ya? Lo voy a poner por el WhatsApp para que a ustedes no se les olvide.
El día jueves es feriado. Si ustedes quieren, y como en realidad no es tanta la diferencia, podemos conectarnos el día jueves mejor en vez del día viernes. ¿Por qué? Porque el día jueves no vamos a tener a nadie más conectado, vamos a estar nosotros nomás. Lo que significaría que podríamos tener, no tendríamos problemas en que todos pudieran conectarse el día jueves, pero me tienen que ustedes decir si les conviene o no ese día y en qué horario. ¿Ya? Así que eso, preguntas, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que lo repasemos de nuevo. Esto no es de fácil comprensión, cuesta, hay que mascullarlo un poquito. Quedo abierta a todo lo que ustedes me quieran decir. Me gustaría contactarme por WhatsApp durante esta semana con uno de los representantes de cada grupo. Le voy a mandar un WhatsApp individual porque necesito saber cómo están trabajando los equipos, si sufrieron bajas también, ¿cierto? Es decir, si eran 4, que estén trabajando 2, la idea es ir cerrando los grupos, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de gente que vaya quedando y que esté trabajando. Entonces, no, yo no tengo esa información, así que les voy a estar mandando un mensaje a uno por grupo para que me diga, que me cuente cómo están trabajando, ¿ya? Para mí es importante saberlo también para poder reformular los grupos si es que fuese necesario, ¿ya? La idea no es someterlo a mayor tensión, mayor estrés, sino que facilitarles de alguna forma las cosas. Así que los voy a conectar por WhatsApp. Cualquier duda que tengan con respecto al caso clínico, tienen que hacer la presentación ¿cómo se llama? Del esquema que les pedí, no del trabajo completo. El trabajo completo me lo tienen que mandar a la plataforma a través del correo, ¿ya? Y la presentación la hace un integrante del grupo. Ahora, si ustedes quieren, lo estiman conveniente, si creen que lo van a hacer mejor entre dos, ya que sea entre dos, ¿cierto? El que se maneja más, o si quieren que lo acompañe, no hay problema, pero la idea es que se logre el, la presentación final. ¿Ya? Eso, chiquillos, es lo que yo les tenía preparado. Necesito que me cuenten si tienen alguna duda. Nadie me interrumpió mientras yo hablaba, así que yo me imaginé que estaba todo bien. No es Profe, fácil entenderlo. Dígame, yo tengo dos dudas. dele. Una con respecto a la clase de ahora y otra con el caso. Ya. La de la clase de ahora, yo tenía una duda de cómo estabilizar la musculatura tónica, que dijo que para poder tratar la musculatura tónica teníamos que relajarla y estabilizarla. Pero, Exacto. claro, estabilizar no sé cómo se realiza eso. Usted hace ejercicio, ¿cierto, Byron? Sí, sí, Sí. ¿Usted hace algún tipo de ejercicios donde trabajen todos los músculos, pero que no se produzca ningún movimiento? en las planchas. Ya. ¿Y qué tipo de ejercicio es ese? ¿Isométrico? Exacto. Los mejores ejercicios para estabilizar una zona son isométricos. Es decir, Mm, ejercicios donde yo procure la contracción y trabajo y ¿cómo se dice? El reclutamiento de todas las fibras musculares, de todos los músculos que trabajan en un movimiento, pero no generar el movimiento. ya, ¿Ya? Y eso me va a permitir estabilizar, porque como están trabajando todos juntos, se produce el equilibrio. Ya, ya, ese era uno. sí. Y la segunda consulta es con respecto al caso que me tocó a mí, que yo quería saber más que nada cómo se imaginaba usted el caso, porque para eh, pensar lo mismo que usted sobre el caso, porque es de un golpe de una basquetbolista. Entonces yo quería Ah, ver ya. cómo se imaginó usted el golpe. Si lo prefieres, mándame por el WhatsApp el caso ¿Ya? y yo te mando un audio para no darle Ujú. lata a todo el mundo, ¿cierto? Al Sí, resto. Y yo te digo cómo me lo imaginé yo para que tú te lo imagines igual. Es sí, eso, ¿cierto? sí, Ya. Sí, sí, ya, no hay ya, problema. profe. Eso, Dale. Ya. gracias. De nada, Byron. ¿Alguna duda? ¿Otra duda más? La Camila, el Frederick, la Claudia, que son los que yo alcanzo a ver, la Dana. La Merari, Nicolás, ¿no? Profe,
Dígame. Tengo una pregunta sobre, por ejemplo, el tipo de terapia que se le aplica a las personas, sobre todo a la mujer embarazada, porque yo lo que, por las patologías, las mujeres embarazadas son las que sufren mayor trastorno en la cintura pélvica, por el tema del aumento de peso, cambios de posiciones. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo se trabaja con ellas? ¿Preparto, posparto? Ya. Mujer embarazada viene en la siguiente unidad, Felipe. No lo vamos a ver ahora única y exclusivamente porque es un tema que es muy específico, entonces necesitamos darle 2 o 3 clases solo a mujer embarazada, ¿ya? Y existen ejercicios que son propios para mujer embarazada. Viene entre la segunda y tercera unidad. Yo no sé si usted quiere algo porque específicamente requiere ahora porque tiene una paciente mujer embarazada No, o solamente porque... una de las patologías y a una que afectaba principalmente a la mujer del embarazo. Si no me equivoco, la adopción anterior. No, la disfunción sacroiliaca, como tal. Ya, lo que No, pasa es que, ya, no si salía usted ahí, tiene no una tenía que paciente, si era, usted tiene una paciente, era perdón, postparto. postparto y ya, o sea, es una paciente que sufre de una torsión desde siempre y quedó embarazada, Disfunción sacroiliaca. disfunción sacroiliaca, ya, y quedó embarazada con la No, disfunción, según la literatura decía que la gente que más sufría esa disfunción sacroiliaca eran las personas que estaban embarazadas o sufrían algún traumatismo de agacharse y levantar mucho peso. ya, ok, ya entiendo. Lo que No, pasa es que, espérate, te cuento. Las disfunciones sacroiliacas son cualquiera de las dos, o torsión anterior o torsión posterior, o ambas. Ya les conté que no lo sabemos porque funcionan juntas, ¿cierto? Una genera la otra, pero siempre hay una que la lleva, ¿ya? ¿Qué pasa en las embarazadas? En las embarazadas, eh, los primeros meses de embarazo se genera una gran cantidad de sustancias que producen y hormonas que generan un aumento de la elasticidad de los elementos estabilizadores, en este caso, ¿cierto? En los ligamentos de la columna, los ligamentos sacroiliacos por la prolactina, ¿cierto? Y otra más que no me acuerdo en este minuto, que son las que generan, y es necesario que se produzca porque el cuerpo se está preparando para a la vez que va aumentando el volumen del feto, ¿cierto? Se logra ir acomodando la estructura. Ahora, para personas que hayan tenido antes ciertos componentes de, por ejemplo, hiperlaxitud, ¿cierto? O dolores lumbares, y a lo mejor algunos cuadros, pero no muy bien definidos de alteraciones lumbares y sacroiliacas, aquí se agudizan, porque el elemento estabilizador, que son los ligamentos, no están no están realizando su función, no existen, porque el cuerpo se está preparando para otra cosa que es mucho más importante, lo que significaría, ¿cierto?, que esta mujer embarazada debiese hacer ejercicios de preparto, ¿cierto?, asociados a, si es que antes de que quede embarazada, porque entre los primeros 5 meses se empieza a producir los más grandes cambios, ¿ya? Y luego entre el sexto hasta el noveno mes, lo que hace el cuerpo es intentar como mantener todos estos procesos, ¿cierto? Para que el feto crezca, ¿ya? Entonces, si yo creo que tengo una disfunción, si yo siento que mi espalda siempre padece, ¿cierto? Me tengo que preparar antes, generando cualquiera de las pautas que luego de una evaluación, ¿cierto? Cualquiera de las pautas que vimos anteriormente y de acuerdo a lo que encontremos, generar o una distorsión del ilíaco por posterior o anterior y luego ejercicios de estabilización de la zona pélvica para mantenerlo, ¿ya? Que eso se logran con la PIA o la presión intraabdominal, ¿cierto? Con movimientos de estabilización o isométrico para piso pélvico o con ejercicios de Burger Allen, que son ejercicios que se hacen específicamente, no son de Burger Allen, son de ejercicios ay, se me fue el nombre, pero son ejercicios específicos para el periné, ¿ya? Y que se hacen en el pre,
y se hacen durante el embarazo para que después no genere alteraciones en el parto. Y obviamente después del parto, producto de la sobrecarga con el bebé, probablemente va a tener que seguir, ¿ya? Es un trabajo de largo aliento, ¿ya? Que vamos a ver que genera así todo un plan de trabajo con la persona que está esperando bebé, ¿ya? Pero existe antes, durante y después del parto, ¿ya? Lo que pasa es que hay los ejercicios propios de la mujer embarazada tienen nombre, cada uno, y esto lo vamos a ver ahora. Entonces, yo te puedo hablar más o menos de los objetivos, ¿cierto? Primero tengo que, si yo tengo una torsión posterior, con todos los elementos que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Estabilizando, relajando o fortalecimiento, lograr que la musculatura logre sacar esta torsión, puedo movilizar también, ¿cierto? A través de las técnicas de energía muscular que vimos el otro día, generando una torsión anterior o una torsión posterior, ¿cierto? O puedo movilizar también la sacroiliaca, que también se las mostré, ¿se acuerdan? Que pongo la manito acá y de forma pasiva realizo la distorsión. Y luego tengo que procurar la mantención de esto. Ya. Previa anamnesis, viendo cuáles son los factores que perpetúan esta posición, generando cambios de posición, etcétera. Ya, entonces es un proceso largo que se mantiene en el tiempo. Pero que lo vamos a ver igual, Felipe, específicamente, sí que ahí se le van a ir todas sus dudas. Todas, todas. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algo más? ¿Estimados? Parece que no. Bien, entonces, nos comunicamos por WhatsApp. Voy a detener la grabación ahora.